todos en esta asignatura de sociales. Espero ya permanecer pues por el resto del semestre, porque sé que ustedes han tenido cambios de profesores y demás. Esto corresponde netamente a una cuestión de organización y eso, pero esperemos que ya lo podamos mantener. Entonces, chicos, parto diciéndoles, y es un elemento muy importante, es que en esta clase son fundamentales dos cosas, pues entre muchas otras, ¿no? Pero estas dos son las más importantes. La primera es el respeto, obviamente el respeto entre ustedes, de ustedes para conmigo, y viceversa. ¿Listo? Entonces no me gustan los comentarios de tipo racista, ni machista, ni homofóbico, ni ningún otro tipo de ofensa en contra de la persona de nadie de aquí de la clase. ¿Listo? Sé que a veces estas cosas uno ni siquiera debería tener que decirlas, pero pues pasa, hay cositas que suceden a veces y es mejor dejar la claridad en eso. Mi nombre, bueno, como les decía, es Ana María Campos. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad La Gran Colombia. Y listo, vamos a esperar unos minuticos porque veo muy poquitos conectados. Listo, chicos, si alguien de ustedes quiere irse presentando, me quiere ir contando qué temas habían visto con el profesor o la profesora anterior, pues quedo atenta. ¿Listo? Profe, yo estoy atrasada con una clase, ya con esa pasada. Entonces, le estaba haciendo ser, voy a hacer ahorita. Ok, Janet, sí, señora. Pues te pones al día allí en el área de tareas de su Classroom. Yo vi que está el video, está la guía, está la actividad. Entonces, para que te pongas pilas a cómo adelantarte y demás, para poderte calificar, ¿vale? Sí, profe, ¿y para cuándo tenemos exámenes? Ya, ahorita tenemos exámenes. ¿Para cuándo tenemos exámenes? A finales de este mes. Por ahora no, por ahora lo importante es ir al día con el tema del desarrollo de las guías y demás, y ya se les estará informando con precisión la fecha exacta de los exámenes de cada una de las asignaturas. Ah, listo, profesora, gracias. Listo, chicos, entonces vamos a ir empezando porque tenemos mucho tema por abordar el día de hoy. Para empezar, quiero saber en qué quedaron ustedes. ¿Qué vieron la última vez? ¿Qué aprendizajes, disculpen, han obtenido pues durante este semestre y demás? Una fue la colonización. Listo, entonces todo el tema de la colonia, la conquista y colonia española sobre nuestro territorio, ¿cierto? ¿Qué más vieron después de eso? La globalización. ¿La qué? No te entendí. La globalización. Globalización, listo. Esto ya en un tema un poco más global. En cuanto a historia de Colombia, ¿qué vimos, chicos? ¿O qué vieron con la profesora? La independencia, profesor. La independencia de Colombia, ¿cierto? Entonces, tenemos un proceso mundial de globalización, unos procesos de revoluciones, bueno, de transformaciones mundiales en cuanto a la escala, pues, del planeta, ¿cierto? A nivel de país tenemos un proceso de conquista española y posterior colonización. Después de esto vienen ciertas batallas que resultan en un proceso de independencia para Colombia, ¿cierto? ¿Alguien recuerda en qué fecha Colombia es independiente? El 20 de julio de 1982.
No. 1810. 1810. Eso, 800. 1800, ¿qué, John? Acláranos porque ahí hubo un lapsus. 1810. 1810. 1810, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa después de 1810 y por qué nos llaman la patria boba? ¿Alguien sabe? Porque no sabíamos, después de ganar la independencia, qué hacer en ese momento. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, gracias, John, por tu aporte y tu respuesta tan acertada. Y es que se luchó tanto por ese poder o por esa independencia, y sí, poder político sobre el pueblo colombiano. Y es que cuando se logra ese objetivo, no se sabe qué hacer. Entonces empiezan unas disputas políticas e incluso podría decirse que de egos por ese poder, y finalmente no se sabe qué hacer. Y entonces el remedio nos salió peor que la enfermedad. Entonces, chicos y chicas, ¿qué pasa después cuando estamos en esa situación de patria boba? ¿Qué pasa? Buenas noches, profe. Qué pena que acabé de llegar a la casa. Por eso me conecto hasta ahorita. Buenas noches, Joana, no te preocupes. Hasta ahora estamos haciendo un resumen de lo que se ha visto en clases anteriores para empezar formalmente con el tema de hoy. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, chicos, ¿qué pasa con la patria boba? ¿Qué consecuencias tiene esto? Listo, al parecer no sabemos, pero bueno, no importa. Lo que sucede, chicos, es que existe un proceso de reconquista. Entonces España o la corona española vuelve a tomar procesos de colonización en este territorio. Incluso la gente apoyaba ese proceso de colonización porque pensaban, bueno, cuando estábamos bajo el poder de los españoles, había medianamente una organización, de algún modo ya había unas rutinas, sí, entonces, si bien no eran las mejores condiciones, por lo menos tenía forma de algo. Sin embargo, cuando se logra esta independencia de 1810, pues es caos total. Entonces la gente prefería que volvieran los españoles y no quedarnos aquí con los criollos sin saber qué hacer y sin saber para dónde iban, ni cuál era el norte, ni cuál era el sur, en ningún sentido, chicos. Ni en cuanto a lo económico, ni lo político, ni lo social, porque, pues como bien les mencionaba, era una disputa de poder y sobre todo de egos, y pues bien sabemos que salir de esas situaciones harto nos ha costado a nosotros aquí en Colombia. Y entonces, ¿qué pasa después de esa reconquista? ¿Qué sucede en 1819? Yo vi que ustedes hicieron unos trabajos sobre eso. Bueno, creo que... No me acuerdo, profe. No me acuerdo, no profe. De los comuneros. No, eso es después. Entonces, en 1819, chicos, vuelve a haber todo un tema de independencia. Esta vez, ¿quién guiaba ese proceso? Profe, creo que Espérenme, vamos a levantar las manitos. Gracias por sus aportes. Pero levantemos las manitos para no interferir la comunicación. ¿Quién me iba a hablar? Joana Fajardo, cuéntame. Fernando Aragón, profe. Sí, no. Tenemos en la historia de Colombia pues un personaje que siempre está, tenemos plazas, tenemos parques con el nombre de este personaje, y es el gran mártir de nuestra independencia. Simón Bolívar. Exacto. Ah, no, Entonces, profe, dijo que levantando la mano. no veo la manito levantada, no me sale aquí. ¿Quién estaba hablando? No veo la manito levantada. Discúlpenme, no me sale.
Ya, Joana tiene la mano levantada. Profe, qué pelo, su merced, ¿cómo se llama su merced nueva? Sí, señora. Yo soy la Ok. profe nueva que les va a acompañar este semestre. Ok. Mi nombre es Ana María Campos. Le profe, mucho gusto. Vale, mucho gusto. Entonces, chicos, ¿alguien se acuerda de qué proceso, pues, guerrerista nos lleva a la independencia el 7 de agosto de 1819? Porque de hecho ese día... Dime, Blanca. La batalla de Boyacá. No, profe. Blanca, vamos a levantar la mano, chicos y chicas. En la batalla de Boyacá, profe, pero su merced nos dice levante la mano y uno está dando la respuesta y otro compañero no lo hace. Sí, chicos, vamos a levantar la manito ya, no pasa nada. Listo, Blanca. A nombre de John Henry, nos tienen levantada la manito. Cuéntanos tu aporte. Yo ya la dije, la batalla de Boyacá. Listo, chicos. Entonces, después de ese proceso de 1810, con el grito de independencia, el florero y toda esta historia que ya conocemos, entramos en un ciclo de patria boba. No sabemos qué hacer. Después, para recapitular, el 7 de agosto de 1819 se libra la batalla de Boyacá y el ejército criollo sale victorioso. Esto con el fin de obtener la independencia de Colombia nuevamente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué creen que pasó ahí? Al otro día nos despertamos y ya todo estaba perfecto en este país. No olviden que vamos a levantar las manitos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Se libra la batalla de Boyacá. ¿Y al otro día qué pasó? ¿O en qué situación estaba el país? ¿O qué sucedía aquí en este territorio? Luz, cuéntame. Pues, profe, Buenas noches, profe. Buenas noches, Valerie. Sigue, Luz Adela, por favor. Pues hubo muchas tragedias por la guerra y la independencia. Pues. Listo, entonces tenemos un país, y gracias por tu aporte, Luz, inmerso en una tragedia. En primer lugar, por la guerra, y ahorita vamos a ver esas consecuencias de la guerra. Y en segundo lugar, porque había un desorden total en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico. Listo, chicos, y esa era como una recapitulación y un abrebocas para nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla y ustedes me cuentan si la ven. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí tenemos, bueno, la fecha del día de hoy. Recordemos que hoy es 2 de septiembre, estamos en el área de sociales y vamos a ver el tema de la República en Colombia y es el país después del grito de independencia. Les traje a colación y a propósito de estos temas que se están tocando, una frasecita de Simón Bolívar que nos dice que las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza la educación. Esto lo traigo a colación con el fin de rescatar esa importancia de la educación hace 200 años y ahora, chicos. Acá tenemos sus desempeños, ustedes saben que tienen que copiarlos como parte del desarrollo de la guía y demás. El desempeño superior, y es al que siempre me gusta que le apuntemos, es que podamos definir ese concepto de república, esto para el caso de Colombia, de acuerdo a todos esos hechos históricos que se gestaron en nuestra historia y que además tienen un impacto en nuestra realidad. Entonces siempre me gusta apuntarle al superior. ¿Listo? Entonces tenemos una nación, algunos dicen que es un desastre en sí misma, otros puede que pensemos diferente, pero para llegar a la república tuvimos que pasar por un proceso de colonización, es un proceso sufrido, donde nuestros pueblos y nuestros ancestros sufrieron pues mucha barbarie, mucha violencia, se nos arrebató la tierra, se nos arrebató la cultura, se nos arrebató la vida y demás.
Y entonces finalmente somos libres, finalmente somos considerados república. Allí les puse un mapita para que ustedes se hagan una idea de lo que era el territorio colombiano para el momento de 1819, donde somos por fin libres, entre comillas. Entonces, chicos, resulta que cuando el territorio dejó de ser colonia, pues había toda una serie de desórdenes y de puntos negativos para el país. Esos puntos negativos son la sociedad, la economía, la política y la educación. Aquí existía una grave crisis en cada uno de estos puntos y ya los vamos a ir mirando uno a uno. Entonces, en cuanto a la sociedad, lo primero es que la Nueva Granada, porque así nos llamábamos en ese momento, estaba hundida en una situación de miseria. Porque esto como producto de todas las siguientes. Entonces, obvio, si la economía de un país va mal, y asimismo su política, y asimismo su educación, pues obviamente en cuanto a la sociedad y las realidades que se van a vivir allí, pues van a ser paupérrimas, ¿cierto? En el segundo punto tenemos que algunos esclavos consiguieron la libertad y el problema no es que los esclavos consiguieran la libertad, porque si lo pensamos, pues obviamente esto sería un hecho que tendríamos que celebrar. El problema es que soltaron o liberaron a los señores esclavos, pero ellos no tenían una casa, ellos no tenían un empleo, nadie estaba dispuesto a pagarles un salario porque se creía que no lo merecían. Entonces hay una crisis allí con las poblaciones negras y bueno, más adelante ustedes van a ver esa historia, pero pues digamos desde aquí es que se gesta toda la cuestión de los palenques y demás. Sin embargo, antes de llegar a esa insurrección de las poblaciones negras, pues tuvieron que padecer todos estos vejámenes, en primer lugar de ser esclavos y en segundo lugar dejar de serlo sin las garantías de una vida digna. ¿Listo, chicos? Entonces, a mí me gusta mucho, pues digamos, retratar todas estas situaciones con nuestra realidad actual, porque a veces todos estos hechos históricos nos dan cuenta o nos ayudan a entender lo que estamos viviendo o las cosas que vemos a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, muchas veces, chicos, lo que pasa es que en la política decisiones sin pensar en el trasfondo. Entonces, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, los gobiernos toman decisiones sin entender la realidad social. Entonces es muy fácil decir, por ejemplo, ya no queremos más vendedores ambulantes, pero no pensamos que el 52% del país sobrevive gracias a la informalidad. Entonces ya no los queremos, pero tampoco les damos soluciones reales. Algo así sucedió con los esclavos. Entonces sí, los liberamos, pero ¿a qué costo? Entonces creo que tengan allí muy en cuenta eso, que no es un punto negativo abolir la esclavitud, sino no garantizar una vida digna para estas personas, pues que nunca se les dejó construir un patrimonio, nunca se les va a permitir tener un trabajo digno y demás. ¿Es claro ese punto, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, entonces, porque bueno, después ustedes pueden la guía y ya no recuerdan ni, bueno, esta profesora, ¿cómo se le ocurre decir que liberar a los esclavos es algo malo? No, es porque hay un contexto. ¿Listo? Entonces, chicos, Discúlpeme, dime, Blanca. si me se está grabando la clase. Sí, señora, yo estoy grabando la clase. Lo que pasa es que yo voy en el bus, profe. Sí, no te preocupes, yo estoy grabando la clase, yo subo el videito, ¿vale? No te preocupes. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, chicos, asimismo, para seguir en esta línea de la esclavitud, se decreta la libertad de partos. Entonces, ¿esto qué significa? Que los hijos de mujeres esclavas nacen libres. Sin embargo, sus mamás no. Entonces, pues ya se imaginarán los problemas para la crianza de estos niños y todos los problemas sociales que les acabo de mencionar. Entonces, seguimos en la misma línea
de que se toman decisiones que si bien pueden parecer positivas, pues no se tiene en cuenta el trasfondo y las otras situaciones que las pueden afectar. En el cuarto punto tenemos que algunos españoles o los chapetones, como se les llamaba en el momento, huyeron del país. Y entonces, ¿cuál es el problema de que hayan huido así pues que nos debían mucho? Entonces se fueron llevándose mucha de la riqueza que aún quedaba en el país, se fueron debiendo muchos delitos y demás. Entonces, esto es otra cuestión para la crisis social. Después se empezó a evidenciar que los únicos beneficiados realmente de esa independencia eran los criollos, porque los beneficios económicos, políticos, pues eran para ellos ya iban a tener el poder. Sin embargo, pues el pueblo se encontraba sumido en la miseria que ya pues hemos estado relatando, ¿cierto? Entonces ahí hay otro problema, y eso pues más adelante empieza a desatar una serie de guerras y demás que vamos a ver si alcanzamos a ver. ¿Listo? Asimismo, pues estos criollos, como les decía, mantuvieron su posición económica supremamente privilegiada, y esto a costa, pues obviamente, del trabajo del pueblo, del sufrimiento del pueblo y demás, lo cual tampoco parece tan alejado de nuestra realidad, ¿cierto? Sucedió hace 200 años, pero a veces pareciera que no superamos esa cuestión de que pues aquellos que están arriba en esa posición jerárquica viven muy bien a partir de nuestro trabajo y, como se dice en el lenguaje popular, a nuestras costillas. ¿Todo es claro hasta ahí en cuanto a la crisis social que se vivía en el momento en que se logra la independencia? Sí, señora. Sí, Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, levánteme la manito y vamos aclarando de una vez. Listo, parece que no. Entonces, chicos, bueno, eso es por el lado de lo social. En cuanto a la economía, pues obviamente es una economía destruida, es una economía precaria. En primer lugar, porque la producción agrícola y artesanal pues sufre las consecuencias de la guerra y de la destrucción que siempre causa, ¿no? Porque pues obviamente todas estas batallas se libraban en el campo, todas estas batallas afectaban estos cultivos, lo vamos a ver por ahí en un punto más adelante, y es que también muere mucho ganado, por ejemplo, durante la guerra, y pues son las víctimas inocentes o más inocentes de todas estas acciones humanas. Entonces, claro, pues si el campesino pierde sus cultivos, si el campesino pierde su ganado, obviamente, y para un país rural como lo es y lo era aún más en ese momento Colombia, pues obviamente esto va a generar una crisis. Asimismo, pues las minas fueron cerradas por la misma dinámica de la guerra, entonces como que se centran todos los esfuerzos hacia allí, y se necesitaba que las rutas utilizadas para la minería en ese momento, pues que también era un elemento muy importante de nuestra economía, pues todas estas rutas se toman es para la guerra y demás. Pues asimismo el comercio entre regiones era muy escaso por la misma situación de las rutas y demás. En primer lugar, por eso, por la cuestión de las rutas y las afectaciones, y en segundo lugar, pues porque no había mucho que comerciar, ¿cierto? Por los puntos 1 y 2 que ya vimos. Si ahorita viajar en Colombia sigue siendo difícil algunas veces, imagínenselo en ese momento. En primer lugar, pues porque no teníamos los avances en cuanto a infraestructura, en cuanto a transporte y demás, sino que además por toda la situación que se estaba viviendo. Entonces los viajes de una región a otra podían durar meses o incluso semanas, incluso meses, y periodos muy largos, y pues el tema del transporte de la comida y todo esto, obviamente, pues se dificultaba mucho, y esto que genera pues crisis. ¿O qué hacemos, por ejemplo, los bogotanos, donde no nos llegue comida a la capital, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos... Habría mucha... Me levantamos la manito. Va Blanca, después Joana y después Janet.
Habría muchísima hambre, profe. Listo, Joana. Empiezan a escasear los alimentos en los supermercados, empiezan a haber saqueos, en fin. Exacto. ¿Y Janet? Empieza la escasez y por lo tanto empiezan a subir de todos, o sea, todo se pone más costoso, entonces ahí Exacto. vamos a incluir, como dice. Nora, ¿te escucho? Y, profe, pues la sobrepoblación también, creo que eso influye, ¿no? Exactamente. Entonces, si tenemos mucha comida, poca gente y adicional a eso no nos está llegando, si tenemos mucha gente, perdón, y poca comida y adicional a eso no nos está llegando la suficiente o llega la carga de plátano en 8 meses, pues imagínense cómo llega eso. Obviamente lo que va a haber es carestía, es hambre, es todas estas cuestiones que todas ustedes mencionan y muchas gracias por sus aportes, chicas. Entonces, esa era la situación económica en el momento, chicos. Todo era muy difícil en cuanto al agro, en cuanto al comercio. ¿Quién me levantó la mano? Janet, cuéntamelo. Profe, si nomás con lo de la pandemia, que como no dejaban pasarlo el transporte, todo se quedó quieto. Ajá. Y ahí está quieto porque la gente ya no puede sacar de eso porque le cobran, ¿cómo es? Interés, o sea, le cobran el tiempo que estuvo ahí quieta, eso se lo cobran. Entonces Sí, quedó, se dañó todo eso, se perdió. y Entonces eso así viene a ser la crisis, ¿cierto? Ajá, entonces podemos ver que estos problemas no están tan alejados de la realidad y a veces esas situaciones que vivimos nos ayudan un poco, chicos, a entender esa historia, pues lo que les digo, lo que sucedió hace 200 años, pero también lo que pasó hace 200 años nos ayuda un poco a entender lo que sucede hoy en día. Entonces, pues eso es lo bonito de estas reflexiones y del estudio de la historia. Entonces, bueno, eso es en cuanto a sociedad y economía. Y el tema político, pues era supremamente difícil. Entonces, bueno, como ya les he dicho, había una lucha y una pugna por el poder. Y lo que les digo desde mi visión, desde mi visión de la historia, del estudio de la historia, era una cuestión de egos, una cuestión de hambre de poder más allá que política. Pero pues como esas situaciones o esos intereses personales de quienes nos gobiernan terminan afectando pues nuestra vida política y asimismo pues nuestra vida social, económica y demás, pues adivinen quién sufre las consecuencias. Asimismo, había una pugna en términos de política porque no podíamos definir si el país se iba a regir por la línea federalista o por la línea centralista. ¿Alguien sabe qué diferencias hay entre estos dos tipos de política o formas de gobierno? Entonces, feudalismo, ¿qué, profe? Federalismo y centralismo. John Alexander, cuéntanos tu aporte. Profe, pues yo pienso que es algo así, si lo vemos a lo actual, son como la experiencia de los partidos políticos, pues yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, entonces es esa pugna porque no podemos ponernos de acuerdo a cómo vamos a llevar el país, ¿cierto? Entonces, chicos, lo que pasa con el sistema federalista es que cada región, cada departamento o cada estado, porque en ese momento nos regíamos por estados, tiene su propio gobierno. Entonces, este gobierno puede tomar sus propias decisiones, este gobierno tiene sus propias instituciones, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en México. Allí las formas de gobierno son federalistas y cada estado tiene su fiscalía independiente de los otros, cada estado tiene su policía, cada estado tiene todas estas instituciones y cada estado toma pues las decisiones en cuanto a política, en cuanto a economía, diferentes a la del vecino. Entonces hagan de cuenta que en Cundinamarca podemos tener una institución de policía, un sistema de educación, una fiscalía totalmente diferente de Boyacá. Entonces, ese es el federalismo, chicos.
es que cada estado tenga su independencia. Esto era contraproducente y una de las desventajas del federalismo es que, por ejemplo, un estado le podía declarar la guerra al otro. Entonces, para seguir con el ejemplo de Cundinamarca y Boyacá, Boyacá no está de acuerdo con lo que puede suceder en la frontera entre Cundinamarca y Boyacá, obviamente, y le declara la guerra a Cundinamarca. Entonces, pues es muy conflictivo y ya lo hemos visto y hemos sufrido esa historia de que un país pues esté internamente en guerra. Pero, por ejemplo, una de las ventajas de este sistema federalista, porque pues también es importante mencionar los dos puntos de vista, es que pues sí va a haber más oportunidades para las personas de los sitios más alejados. Porque como todos van a tener sus instituciones, todos van a tener sus propios recursos, pues hay más oportunidades. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en Colombia? Pues que cuando en las zonas alejadas, por ejemplo, no hay acceso a la educación. Entonces en Bogotá tenemos más de 30 universidades, pero en sitios alejados pues no hay ninguna, y lo que pasa es que la gente para poder estudiar tiene que trasladarse a la ciudad, ¿cierto? Que es pues uno de los problemas que aquejaban a la población en ese momento y que nos siguen aquejando. Y esto es por la cuestión del centralismo. Entonces, el centralismo por su parte es que en el centro o en la capital se toman las decisiones, están los grandes cuerpos de las instituciones, están los cuerpos políticos, que es lo que vemos hoy en día. Entonces, ¿dónde está el Congreso de Colombia? O ubicado La capital. en la capital, exactamente. Por ejemplo, uno donde encuentra el edificio de la Procuraduría. En el centro de Bogotá. Exactamente, chicos. John, ¿tenías la manito levantada? No, profe, pues como se levanta la mano para responder. Sí, dime. Ay, perdón. Ya no, profe. Dime, John. Ya no, profe, ya respondí. Ah, ibas a decir que Bogotá, listo. Entonces, chicos, si alguien vive en un pueblo alejado, no sé, de la Guajira colombiana y quiere buscar oportunidades reales o más fáciles o más accesibles de educación o trabajo, ¿a dónde se va la gente? ¿A la alcaldía, profe? ¿Y a la alcaldía de dónde? Joana. Del sector. Sí, Joana. A la capital de Colombia. Exacto. Luz Dari. Sí, a las capitales. Entonces, eso es lo que pasa, chicos. Si ven, parece que la respuesta fuera repetitiva y ese es el problema del centralismo. Que todos los temas importantes para la sociedad se queden concentrados en el centro, como bien indica la palabra centralismo, y entonces se genera un abandono estatal con el resto de las comunidades. Entonces todos llegamos a Bogotá, como bien nos lo dice Nora, porque aquí está todo centralizado. Entonces todo, por ejemplo, hay mucha gente, a veces de pronto si ustedes tienen la oportunidad de visitar pueblitos y demás, pues yo he tenido esta oportunidad y por ejemplo en muchos de estos lugares la señora de la miscelánea del pueblo tiene que mandar a llevar mercancía del centro de Bogotá. Entonces, ¿esto qué va a indicar? Pues precios más altos, muchas más dificultades y así con todo, chicos, con todo, con todo, con todo. Porque entonces, por ejemplo, ¿dónde está la plaza de comida más grande del país? Pues en Bogotá. ¿Dónde está el centro de negocios del país? Pues en Bogotá. Y así con todo. Entonces, lo que les digo, la respuesta parece repetitiva y ese es el problema. Entonces, si bien tiene pues algunas ventajas, y es que facilita su administración, facilita, entre comillas, una unidad en el pueblo y una unificación en cuanto a las decisiones y en cuanto a los objetivos de ese pueblo, pues obviamente por otro lado vamos a tener esas desventajas, que de pronto no sufrimos quienes vivimos en la capital, pero sí, pues
pues aquellos que viven en los territorios alejados. Y esa era la pugna política del momento. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, por otro lado tenemos la inexperiencia de los criollos para gobernar. Estas personas, digamos que toda la vida han vivido bajo el yugo español, donde obviamente se toman decisiones muy a partir de la figura de la colonia y demás. Como nunca habíamos tenido esa independencia, nunca habíamos tenido pues ese título de república independiente, pues obviamente no existe una experiencia y en parte por eso el no saber qué hacer. Y asimismo, pues obviamente los criollitos, y también es un tema que no está alejado de nuestra realidad y es otro de los temas que parece que no podemos superar todavía como país, es por ejemplo el tema de que el gobierno de ese momento se encargaba de cuidar sus beneficios propios y los de su familia. Esto sin pensar obviamente en la nación como tal. ¿Será que, bueno, yo creo que esto no se ha superado? ¿Ustedes qué creen? Dímelo, No, John. profesora. Espérame, levantamos la manito. John, dime. No, profe, no ha cambiado. Listo, John. Janet, ¿tú qué nos ibas a decir? Sí, profesora, es que no ha cambiado. También, entonces, ahí está la reflexión también, muchachos. Seguimos repitiendo los mismos errores y luego nos preguntamos que por qué nos pasan tantas cosas como país. En cuanto a la educación, chicos, teníamos un problema gigantesco y es que la gran mayoría de la población era analfabeta. ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente solamente pues son las clases más privilegiadas pues tenían educación, obviamente ellos sí podían irse a Europa, a la escuela francesa, a la escuela italiana, a educarse, y pues aquí poco a poco. Entonces, hay una crisis en este sentido, y además de eso es que, bueno, estas personas estaban educadas y podían fácilmente impartir alfabetización para el pueblo, pero pues como ya sabemos, sus intereses eran más propios que cualquier otra cosa. Y además, ya lo vimos en unos puntos anteriores, muchos de estos españoles y criollos lo que hicieron fue huir. Entonces, había una crisis en educación en ese sentido. No existía, digamos, la escuela formalmente como la conocemos, sino que la educación se impartía en las iglesias y demás. Entonces allí había unas dificultades porque no todos podían acceder a la educación, era una parte muy privilegiada de la sociedad, obviamente los hijos hombres de las familias más adineradas, porque las mujeres recibían más una formación en cuanto a protocolo, en cuanto a comportamiento, en cuanto a bordar, tejer, este tipo de cosas, más que una educación pues que contribuyera al desarrollo de una nación pues que estaba emergiendo en ese momento como independiente. ¿Es claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Ahí vamos en el hilo. Listo, ustedes, bueno, igual, si tienen alguna pregunta, si sienten que voy rápido, alguna cosita, me dicen, no se preocupen. Entonces, chicos, esa es la realidad a la que se enfrenta esta nación cuando se declara independiente. Para tratar de solucionar todo esto y ponerle orden al caos que se vivía, se empiezan a gestar algunas acciones políticas. La política siempre definiendo nuestro rumbo, ¿cierto? Entonces, la primera acción política, y esta es pues tomada por Simón Bolívar, es crear la Gran Colombia. Bueno, espérenme, subimos esto un poquitito. ¿Alguien sabe qué es eso de la Gran Colombia? No, profesora. John Henry, cuéntame.
era una sola nación. ¿O no? ¿Eran una sola nación con quién? No. Sí, creo que era la Gran Colombia porque era una sola nación que cogía Ecuador, Venezuela y todos los países. Listo, bien. Muchas gracias. Entonces, chicos, resulta que nuestro libertador, Simón Bolívar, tenía una visión y un sueño. Entonces, él pensaba que toda la parte de Latinoamérica, o de Sudamérica más bien, a partir de Colombia, Venezuela y de ahí para abajito, fueran uno solo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de potenciar pues esa fuerza para poder hacer frente en cuanto a la economía, en cuanto a la guerra, en cuanto a todo, contra los europeos, ¿cierto? Que era una pugna que todavía se libraba porque casi que no nos querían soltar. Entonces, lo primero que se hace es establecer la Gran Colombia hasta el 1819, justo después de la batalla de Boyacá. E inicialmente se incluía a Quito, lo que hoy es Ecuador, Venezuela y Colombia. Entonces, inicialmente son esas tres, se dividen en departamentos y demás, todo esto. Pero entonces, ¿ahí cuál creen que es el problema, chicos? Porque esto así sonaría muy bien, pero entonces empiezan a haber pugnas. ¿Ustedes por qué creen que sucede eso? Profe, no sé, de pronto por las disputas de los territorios. Sí, Nora, muchas gracias por tu aporte. Sí, ¿alguien tiene otra idea? Janet, cuéntame. Ahí sería por el poder. Exacto. Entonces, las dos tienen razón. Los diferentes territorios querían el poder, entonces empieza la pelea. La capital, o bueno, sí, la capital fue Santa Fe, lo que hoy en día es Bogotá. Pero entonces Quito decía, ¿y por qué nosotros no somos la capital? Y Venezuela decía, ¿y entonces por qué nosotros no? Y entonces aquí en el territorio de Colombia, en Boyacá, decían, ¿y por qué nosotros no somos la capital? Y así con todo, chicos. Entonces nunca se pudieron poner de acuerdo porque decían, no, pues es que Bogotá es lejísimos, no, pero es que yo tengo estos beneficios y así toda una lucha, como bien lo mencionan las dos compañeras, por el poder por parte de cada uno de estos territorios, ¿no? Entonces, es nuestra historia eterna. Finalmente se disuelve esa Gran Colombia, es un intento fallido de esa unión. Posterior a esto ya Simón Bolívar se retira, eso fue como unos 11 años después. Simón Bolívar se retira, dice no lucho más, hagan lo que quieran, entrego la espada, miren a ver. Y se queda nuevamente solamente pues este territorio de Colombia y formamos la República de la Nueva Granada. Y entonces aquí seguíamos nuestra eterna historia de las guerras, nuestra eterna historia del mal manejo de los recursos. Entonces un dato curioso para que ustedes entiendan de pronto ese problema que había para definirnos como nación, y es que aproximadamente cada mes sacaban una constitución nueva. Entonces imagínense, ¿se imaginan que nosotros estuviéramos en este momento cada mes sacando constituciones? ¿Se imaginan el desorden? Y eso es lo que pasa, chicos. Entonces aproximadamente cada mes, cada 19 días, como mucho cada 2 meses. Entonces en una constitución decíamos una cosa, los esclavos van a ser libres, las mujeres van a ser tenidas en cuenta, bueno, se tomaban decisiones y a los 19 días, al mes o a los 2 meses, ya cambiaba totalmente pues esa política o esa forma de entender y de vivir en sociedad. Entonces, eso genera nuevamente... Dime, ¿quién me habló? Estaban en un tire que jala. Exacto, como se dice en el lenguaje popular, es el tire que jala,
y no sabemos al fin por qué camino nos vamos a ir. Entonces, aquí estamos dando pasos agigantados de la historia y ahorita vamos a ver un poquito la razón de por qué esto no funcionaba. Posteriormente, chicos, nos llamamos Estados Unidos de Colombia y se implanta el federalismo. Entonces dice que pues todos los estados son libres, todos los estados son independientes, pero igual estamos unidos, entonces por eso somos los Estados Unidos de Colombia. ¿Esto en qué desencadenó? Pues otra vez en guerra. Es nuestra eterna historia, chicos. Es nuestra eterna historia, entonces esto fracasa por el tema de la guerra interna y la debilidad que genera pues estos conflictos. Si ya nos estaba costando organizarnos como país, entonces imagínense ahora en guerra entre nosotros, que igual tampoco es tan diferente a la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Ay, esto se me pixeló. Durante ese periodo, chicos, porque digamos que, bueno, ya ahorita vamos a ver el tema del 86 y cómo cambia un poco para la sociedad. Entre tanto, como nos decía nuestra compañera Joana, tire que jala, se logran nuevos territorios, se logra expandir el territorio, se hacen nuevas divisiones políticas y esto pues es también, desde mi punto de vista, otro problema para el país y es la cuestión de la división, porque podríamos tener esos terrenos o esos territorios gigantescos y de pronto existiría una unificación, pero no. Entonces yo me separé de mi vecino y yo soy otro estado. Y esa es la razón de por qué pasamos, por ejemplo, de ese primer mapita a este último que tiene más fronteras que, mejor dicho, ¿cierto? Entonces empieza, en primer lugar, a expandirse el territorio, pero asimismo empieza a dividirse. Y nos dividimos, y nos dividimos, y nos dividimos, hasta llegar al mapa de Colombia que todavía está vigente, aunque hay algunas variaciones allí pequeñitas, pero pues que no impactan de manera macro, en 1910. Entonces vemos cómo en 100 años, en primer lugar, crecimos como territorio, pero en segundo lugar, llegamos a este nivel de fragmentación. O sea, imagínense ustedes todo lo que tuvo que suceder para que uno coja un país y lo fragmente de la manera que estamos viendo allí en el mapa, chicos. Listo, esto para que entendieran un poquito. Y entonces, chicos, nos llega la Constitución Política de 1886. ¿Quién ha escuchado sobre esto? ¿Qué decía esa Constitución, chicos? Hola, ¿sí me están escuchando? Me siento hablando solita. Sí, profe, pero no sé. Sí, pero la verdad, profe, no me acuerdo. Listo, chicos, entonces indispensable saber que esta Constitución es la que nos da finalmente el nombre de República de Colombia. Por fin, entre tanto tire que jala, esta es una de las definitivas y es la que más dura, porque lo que les digo, incluso yo tuve un curso en la universidad, chicos, en el que duré un semestre completo para analizar todas las constituciones de Colombia. O sea, imagínense ustedes esa vaina. Igual, si ustedes en algún momento quieren echarle una ojeadita, en internet pueden encontrar pues todos estos análisis sobre las constituciones en Colombia y verán que son demasiadas, chicos. ¿Por qué? Porque lo que les digo, pues cada 2 meses sacando una constitución. Entonces imagínense en 70 años cuántas tuvimos, ¿cierto? Hasta 1886 que se da la promulgación de la primera constitución más estable del país. Y que pues se mantiene hasta 1991, que es nuestra constitución actual. Entonces, ¿cómo vivió Colombia bajo esa constitución, chicos? En primer lugar,
pues hay que comprender o hay que analizar el punto de vista religioso. Entonces, todo gira en torno a la iglesia. El Estado en este momento es meramente católico y no había cabida, chicos, pues para otras formas de pensar, para otras formas de vivir. Entonces, bueno, eso hoy nos parecería un poco radical, si se quiere, pero pues en el momento no lo era tan así, porque pues la religión era muy fuerte y las personas vivían y pensaban pues de otra manera, ¿cierto? Porque a veces cuando nos ponemos a ver la historia desde acá, nos parece pues esa gente tan tonta, ¿cierto? Porque hacen eso, si está la libertad, si no sé qué, pero en ese momento esas nociones todavía no existían, chicos. Entonces, en esta constitución pareciera que llega nuestra solución. Colombia finalmente se constituye como una república, la República de Colombia, es meramente católica, entonces cuando nos empiezan ya a dar una guía por dónde caminar, pues puede que haya una mejora, ¿cierto? Pero entonces tiene pues muchas desigualdades y es que, y muchas desventajas además, y es que la Constitución era supremamente conservadora para el ritmo en el que se movía el mundo en ese momento. Entonces el mundo en ese momento ya estaba en una cuestión de liberalismo, de derechos humanos, de libertad de culto, y Colombia se quedaba allí como relegada, como atrasada, y además la ley no tenía la capacidad como de favorecer, por ejemplo, a la población campesina, que era la gran mayoría en ese momento. Obviamente deja de lado a las mujeres, obviamente deja de lado a los pobres, no se garantizan las cuestiones básicas para los niños y demás. Entonces, un dato curioso, y es que allí se consideraba ciudadano nada más a los hombres, pues en el sentido masculino de la palabra, mayores de 21 años y que tuvieran cierto patrimonio, además de que pertenecieran a cierta familia y demás. Entonces sí presentaba algunas mejorías, pero solamente para una pequeña parte de la sociedad. Y entonces ese es un problema. ¿Será que nosotros ya hemos superado eso, chicos? ¿Ustedes qué creen? Quisiera escuchar sus opiniones. Me levanto aquí la manito. Entonces, primero John Alexander y después Joana Fajardo. Pues yo siento que de cierto modo pues se ha cambiado, no a un 100%, pero sí diría que un 70% a las ideas antiguas, profe. Sí, no ha y cambiado Joana. mucho. Sí, dime John, ¿sí qué? No, profe, ya. Ya, seguro, listo. Discúlpame por cortarte, pensé que ya habías terminado. Entonces sí, claramente ha habido unas mejoras, sin embargo a veces pareciera, y desde mi visión, que se ven esos vestigios, ¿cierto? De abandono por parte del Estado. Entonces, si bien se hizo una transición con la Constitución del 91, y esto ya es un tema pues como aparte, pero es importante traer a colación estas reflexiones, si bien ha cambiado, pues para la realidad todavía nos cuesta, ¿cierto? Joana, ¿qué nos ibas a decir? Sí, profe, que aún el apellido influye mucho y tener un poco más de poder, pues influye demasiado. Listo, Joana, muchas gracias. Entonces, sí, chicos, si bien ha habido unas mejoras, porque pues obviamente sería un error decir que la sociedad sigue exactamente igual que en 1886, todavía tenemos mucho por cambiar y mucho por mejorar como país, y ahorita vamos a dar un buen espacio, espero que nos alcance el tiempo, para la cuestión, chicos, de debatir estas cosas y de mirar esa historia de Colombia desde aquí, desde donde estamos parados hoy en día, porque es tarea de todos reflexionar, porque qué tal de a partir de la mente de alguno de todos nosotros o de este espacio de reflexión salga alguna solución para tanto problema que todavía tenemos, que parece una herencia
a veces se dice en los espacios académicos una herencia maldita, ¿cierto? Porque los colombianos tenemos muchas herencias, chicos, pero entonces es la herencia de la guerra, es la herencia de la política corrupta y deshonesta, es la herencia de la división y demás, pero bueno, ahorita nos vamos a tratar de dedicar un espaciecito para ese debate. Entonces, chicos, en cuanto a la Constitución del 86, entonces tenía como esos problemitas. Todo era como supremamente conservador y condenaba a muchos al abandono del Estado o a la discriminación. Sin embargo, allí ya se establece, y una de las ventajas, la cuestión del cuerpo del Estado, y de allí mucho esa figura de la notaría, de las diferentes instituciones, y es que ya se ponen como cuerpos que van a definir y van a decidir ciertas cosas en función de cumplir los objetivos pues de ese estado, ¿cierto? De esa nación, de lo que queríamos llegar a una nación. Allí ya se establece, digamos, cómo va a funcionar la política en términos del Congreso, en términos de las cámaras, quién va a tomar las decisiones de qué, las diferentes ramas del poder y demás. Ya empieza a haber allí por lo menos una claridad de qué vamos a hacer, de realmente para dónde vamos. Entonces, esto es beneficioso porque si bien no todas las decisiones eran las más acertadas, por lo menos ya había un objetivo común, ¿cierto? Entonces ya por lo menos había un camino trazado y ese es un buen momento para un país que venía como en tanta crisis, ¿cierto? Pero entonces, chicos, ¿por qué creen ustedes que tenemos que pasar por tantas cosas para llegar a todas esas constituciones, a todo este desorden y demás? ¿Cuál es el elemento que ha marcado la historia de Colombia y qué es lo que nos ha hecho quedar como en ese atraso y demás? ¿Qué creen ustedes que es? Tengo una manito levantada de John Alexander, cuéntame. Pues yo pienso que son las jerarquías, los grandes poderes, son los que no dejan que sea un país nivelado. Listo, entonces las jerarquías, entonces esa situación de desigualdad del poder son las que no nos dejan avanzar. Listo, Nora, si es Nora, sí, ¿tú qué piensas? Pues, profe, pues que lo mismo que dice el compañero, o sea, por lo que no, desde siempre nos han gobernado uno tras de otro, digamos, siempre son como los mismos partidos, como los mismos, el mismo gobierno, ¿sí? O sea, no ha habido como un cambio. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho de que no podamos avanzar tampoco, profe. Exacto. Entonces, listo. Son esas pugnas por el poder. Y bien, Nora, por tu aporte, también tú muy bien, John. Y gracias, chicos, por sus aportes. Y es esa situación de, bueno, nosotros queremos un cambio, pero no estamos dispuestos a cambiar. Y esto es un problema gravísimo, porque queremos que las cosas cambien, pero seguimos bajo el mismo sistema, seguimos todavía con la misma polarización, con la misma división, seguimos todavía sin respetar al otro, sin lograr una visión común como país, y así es muy difícil, chicos, o pues al menos desde mi perspectiva. Entonces, muchas gracias por sus aportes, chicos. En este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes, por favor, me rellenen el formulario de asistencia que les puse allí en el chat. No se les olvide, necesito que todos obviamente se registren allí. Tenemos un minutico para eso, chicos.